Muy buenos días. El día de hoy les presentaremos nuestra exposición, La educación en el siglo XX, por Elkin Aristizábal. Y Jenny Villegas Aristizábal. Hablaremos en este espacio del panorama histórico del siglo XX hasta nuestros días. También abordaremos la nueva escuela en su siglo XX y su actualidad. Contexto histórico. El siglo XX puede dividirse en Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, periodo entre guerras, entre 1920 y 1939, Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, Guerra Fría entre 1945 y 1991, y nuestra época actual en la que destacamos el ataque a las Torres Gemelas como un momento histórico en la historia occidental, ya que fue el inicio de la ruptura entre Estados Unidos y la ONU. La Primera Guerra Mundial fue un hecho histórico sucedido entre 1914 y 1919 como causa del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. Esta guerra deja un saldo de 10 millones de muertos. Fue una confrontación bélica centrada en Europa, conformado por dos bandos, la Triple Alianza, conformado por Austria-Hungría, Alemania, Italia, Turquía y Bulgaria, y el Triple Entente, conformado por Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón y Serbia. La Primera Guerra Mundial puso fin a la organización del mundo del siglo XIX. Desde 1870 se empezaron a formar estos bloques militares. El conflicto duró 4 largos años y tuvo consecuencias profundas. Las potencias europeas fueron sobrepasadas por Estados Unidos y las duras condiciones impuestas a los perdedores alentarían la revancha. El periodo entre guerras se dio entre 1920 y 1939. En este periodo creció el nacionalismo, se dio la Revolución Rusa, también se dio la Gran Depresión, que fue una situación económica a nivel mundial en el 29, y surgió un líder, Adolf Hitler. Recordemos que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de esto fue obligada a pagar grandes indemnizaciones. Esto alimentó el nacionalismo alemán, lo que dio como resultado el rearme de este país, liderado por un líder de gran envergadura como fue Hitler. La Segunda Guerra Mundial sucedió entre 1939 y 1945. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia, dio inicio a la Segunda Guerra Mundial y como respuesta Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. Hitler le declaró la guerra a Rusia, le declaró la guerra a Estados Unidos y le declaró la guerra al mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido con el nombre del Holocausto. El saldo final de la Segunda Guerra Mundial fue terrible. 40 millones de muertos. Además, Europa quedó devastada y solo quedaron dos potencias en el mundo, Estados Unidos y Rusia. La Guerra Fría. Entre 1945 y 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética se pelearon entre sí, pues ambos sistemas económicos eran opuestos. Uno era capitalista y el otro era socialista. El enfrentamiento de las superpotencias se dio en el Tercer Mundo. Estados Unidos dominaba a los países latinoamericanos, otorgó créditos y un ambicioso plan de ayuda para la reconstrucción de Europa, países que de pronto pasaron a ser de su esfera de dominio. Por su parte, Rusia controlaba al este de Europa, el este de Asia y su gran territorio.
hechos importantes como la Guerra de los Misiles y la guerra en Vietnam sucedieron en este periodo. La caída del muro de Berlín en el 89 como respuesta al dominio capitalista y el declive del socialismo ruso para convertirse en un país capitalista. Después de un siglo marcado por la guerra, aparecen revolucionarios del pensamiento y con ellos aparece la nueva escuela. Es un tema del cual nos va a hablar mi compañera Jenny. La escuela nueva. Este movimiento surge hacia finales del siglo XIX y uno de sus principales promotores es el suizo Freire, quien frente a la escuela tradicional propone una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño, quien, conducido con una metodología inminentemente activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. Este movimiento critica la escuela tradicional de entonces y que luego siguió durante buena parte del siglo XX. Criticaba el papel del profesor, la falta de interactividad, el formalismo, la importancia de memorización, contraria a la construcción y la significatividad, la competencia entre el alumnado y sobre todo el autoritarismo del maestro. Proponía a un alumnado activo que pudiese trabajar dentro del aula sus propios intereses como persona y como niño. La escuela nueva fue un movimiento educativo tan interesante como a la vez complejo y amplio, desarrollado a partir de las décadas finales del siglo XX e inicio del segundo milenio, esparcido sobre toda Europa y Norteamérica. No obstante, poder ser tomado sus orígenes a fechas anteriores a 1889, esta fecha es considerada como la de su gestación con la creación de la famosa escuela inglesa de Apostolme, a la que siguieron la de Bedales, a la misma nacionalidad, la francesa de Roches y los alemanes, hogares de campo. De igual manera, se dio una seguidilla de fundación de escuela que se promulgaron como nuevas, en las que se dieron similitudes a la vez contradicciones entre ellas, en los aspectos conceptuales y operatividad de los principios básicos, entre otros, compartidos por estas escuelas. En el marco de la escuela nueva se destacan dos: el paidocentrismo y la búsqueda de la educación integral. En las características de la escuela tenemos: intenta preparar al niño para la vida moderna con su existencia, materiales y morales. Quieren establecer un puente entre la vida familiar y la vida social, realizando los agrupamientos por familia adoptiva de acuerdo con los afectos espontáneos de los niños. Haciendo un análisis sobre el proceso, evolución y transformación de la educación, podemos ver que ha tenido una contextualización importante, ya que busca que el alumno traiga el protagonismo, pues de eso depende que el proceso tenga un buen resultado. A pesar que en las décadas anteriores regía una dictadura, por así decirlo, se buscaba más que enseñar, politizar, ejercer control y una autoridad indestructible. Por eso el aporte de los próceres del saber a través del tiempo han permitido que las reformas educativas e innovación de las mismas permitan tener un contexto más amplio y libre. Por ejemplo, Russell proponía una educación más globalizada. A su vez, Dewey buscaba responder a una nueva institucionalización donde se permitiera construir nuevas bases como la ciencia y el trabajo colectivo. Siguiendo en la búsqueda de conocer mejor el ser humano, Piaget, a través de la psicología, construye un puente entre esta y la pedagogía que permite una transformación
fundamental en la educación, permitiendo explorar la acción del ser. Por eso la educación durante las últimas décadas nos muestra que se puede construir bases sólidas mejorando y estructurando las condiciones para que el alumno tenga un proceso significativo y transformador. Es de esta manera como cerramos nuestra exposición. A ustedes muchas gracias.